la obra original del 83, Sybil toma el cuchillo y corta el piure. Y lo corta en lugares como bien precisos. Supuestamente Magali me decía que ella tenía esa precisión desde niña porque a su padre le encantaba el piure. Porque yo le pregunté cómo nace esta idea de justamente hacerlo con piure, o sea, una cena con piure, ¿no? O sea, una comida con piure. En la segunda, en la recreación, por decirlo así, es interesante porque hay un diálogo. Las dos comensales se pasan el cuchillo. Eso es bien interesante. Se produce como un diálogo muy especial. Quizás hay que decir algo que nunca lo vi así cuando vi esta obra por primera vez. Un sociólogo alemán, Norbert Elias, solía decir que el cuchillo simbolizaba el paso de la civilización. Quiere decir, el cuchillo en la mesa, en la medida que iba desapareciendo, marcaba un paso del progreso de la civilización. Si uno piensa, o sea, al comienzo se comía prácticamente con el facón y con la mano, y después tenedor y finalmente, bueno, con palitos o prácticamente todos los trozos muy, muy cortados. Y aquí lo que se ve es que en el comienzo se come con el cuchillo, o sea, se inicia en los cortes con el cuchillo y con las manos. Y lo interesante es que hay otra cosa también, pareciera ser una piedra en realidad, por fuera, y por otro lado hay como, el interior es como íntimo, es muy fino, es blando, y conversando con Magali recién tratábamos de ver que la lengua, en castellano nosotros tenemos, cuando hablamos de lengua, tenemos dos acepciones. Una que tiene que ver con la ingestión, o sea, el hecho que nosotros hablamos de la lengua para comer, pero otras para fonar, o sea, para decir palabras. Y es interesante, me hizo pensar en Demóstenes, que fue un orador griego que debido a su tartamudez, él ensayaba con piedras en la boca para poder, y se dice que fue uno de los grandes oradores de su tiempo, cuarto siglo antes de Cristo, Demóstenes. Y esta idea de tener una piedra en la boca y con esa piedra intentar arrojar una palabra. Lezama Lima, José Lezama Lima, un escritor cubano, instaló que en América Latina nosotros teníamos, se podría decir, una especie de boda entre el saber y el sabor. Es decir, que en América Latina nosotros combinamos la sabiduría con la comida. Y ahí se unen, justamente se funden esos dos momentos. El momento de hablar, de decir palabras, porque eso era muy importante para Sybil. Sybil trabajó todo el tiempo el tema con las palabras. El tema, sus ediciones son letra por letra, en realidad. Pero también Magali siempre buscó lenguajes visuales, pero también lo que sería como la palabra, la prosa. Y ahora que conversábamos juntos, me contaba que ella había ahora incursionado en el Mapuzungún. O sea, ella tenía un maestro que le había enseñado a hablar el Mapuzungún o el Mapuche Zungún. Eso yo les transporto esto que pudimos conversar, que fue muy bonito, que permitía que ella comprendiera mucho mejor su vida, ¿no? A partir de esta relación con las palabras, ¿no? Dicho de otra forma, nosotros cuando incursionamos en el Mapuche Zungún empezamos a descubrir otros arquetipos que no son los arquetipos de Occidente o los que nosotros nos importaron acá, a esta tierra. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la araña, para Carl Gustav Jung, la araña es un arquetipo
obviamente que todos sabemos lo que es un arácnido, pero que produce temor, espanto, pero si nosotros hablamos de la prun prun, que es la araña en Mapuzungún, es una tejedora y se utiliza también en canciones para hacer dormir a los niños. Algo que para Carl Gustav Jung sería como dramático, como hacer dormir a un niño chico contándole una canción de una araña que va tejiendo, ¿no? Y a medida que va tejiendo es como contar ovejas, así un poquito, ¿no? Entonces estuvimos hablando de esto, pero quizás antes de darle a ustedes la palabra, porque me interesa mucho saber, porque ustedes seguro que se acuerdan, en el tiempo que conocí a Magali Meneses, yo estaba trabajando en la Biblioteca Nacional y ella justamente llegó con Lucho Mora a hacer el documental El Ojo Limpio, basado en La pajita en el ojo de Gabriela Mistral, que fue a mi juicio, fue una gran obra. Esto es en el año 96. Y era el tiempo en que estaba trabajando de la misma manera, pero hablábamos muy poco. Ella se sentaba en mi escritorio y siempre me pedía perdón. Yo le decía, no, quédate ahí, quédate ahí. Y yo estaba trabajando con comunidades mapuches en Pitrufquén para sacar el 7º grafemario único de la lengua. Y eso fue... Pero nunca comunicamos eso. Y ahora, al conversar, nos dimos cuenta que estábamos un poco... O sea, que había como un paralelismo, digamos, ¿no? Pero bueno, volviendo a Magali, yo le escribí algo así como recreación, le escribimos. Me dijo, ¿qué recreación? Me dijo. Entonces le dije que se hizo en la Universidad Católica. Entonces me dijo, pero eso es muy bello, me dijo. Eso yo también lo vi. Yo creo que ustedes deben acordarse algunas cosas, no sé. Ella me contaba que el papá de ustedes se había trepado arriba de una mesa. Desde ahí había sacado un plano así, estilo Cézanne, para tomar toda esa mesa que se ve como al principio, ¿no? Cuando está todo dispuesto, ¿no? Bueno, por supuesto, solo comentar que nosotros nacimos en el 88, somos mellizos. Entonces, evidentemente, el momento en que se grabó esta obra, nosotros no estábamos vivos. Así que ahí hay un desde que tal vez no podemos contar todo, pero sí podemos contar algunas cosas que son divertidas, relacionadas tal vez con, no sé, este tipo de comida, que en efecto, en el fondo, nosotros vivimos esas comidas continuamente. Digamos, este proceso de abrir el piure, que justamente es un proceso donde es lento, toma tiempo, pero además es súper importante cortar el piure en ciertos lugares, porque si lo cortas al medio, va a terminar sacando un piure que va a estar cortado. Y tú lo que quieres es intentar obtener un piure completo. Entonces, durante la recreación e incluso durante la misma obra original, vemos que se cortan a veces a la mitad, a veces en el borde. Y eso, evidentemente, para la persona que está haciendo eso, entre frustración y alegría cuando lo logras bien y cuando lo logras mal. Al mismo tiempo, es raro, pero generalmente los piures se limpian. Nosotros no vimos en la comida ni tampoco en la recreación como el proceso de limpieza del piure, porque de todas maneras dentro de un piure hay, o sea, es todo un sistema digestivo, ¿cierto? Gónadas también, bueno, Domingo estudió biología, yo estudié biotecnología un par de años, entonces es divertido ver cómo de alguna manera igual se interrelacionan las cosas que hemos estudiado con ellos, y esa, entre comillas, roca que se ve, que se corta, es en verdad un proceso, parte, digamos, del mismo organismo, que genera a través del tiempo, digamos, esta coraza para cubrirse un poco de agentes externos, pero sí que esa coraza es suficientemente porosa para poder obtener nutrientes y también para poder respirar y hacer todas las funciones, no sé, de ser vivo natural. Y respecto al tema de la sensualidad, ¿cierto? Como de este proceso, como de estar sacando, ¿cierto? El piure y, digamos, tal vez
parecido, digamos, con hartas otras cosas relacionadas con, tal vez, con los seres humanos, ¿cierto? Al menos todavía a mí me da un poco de, no sé, ¿cómo se dice? No nostalgia, sino como duda. Cuando a alguien no le gustan mucho los mariscos. Es porque, en el fondo, yo siento que de alguna manera los mariscos están asociados con la sensualidad. Y por lo tanto, cuando conozco gente que en general no le gustan los mariscos, yo digo, tengo mis dudas acerca de qué tan, no sé, libres son respecto a ese aspecto. Eso nomás comentar respecto. Bueno, quería hacer como un hincapié en algo importante, que mi mamá nació en Fresia, que está cerca de Puerto Montt, cerca de Calbuco, cerca de Maullín, que son zonas de ganado, de marisco. Bueno, por eso las vacas de mi mamá, las lechugas, los piures. Ella vivió, otro dato, vivió los primeros 8 años de su vida en casa, ¿no? No iba así como al colegio, porque donde ella vivía es cerca de la ciudad de Fresia, que antes era un pueblo de, no sé, todo de tierra. Ir a Puerto Montt demoraba 8 horas en caballo. ¿Para qué decir ir a Temuco o ir a otros lugares? Entonces, ella vivió muy entrelazada con estos elementos, con los animales, con el piure, con etcétera. Entonces se nota como, me llama la atención eso en la obra, como corta, así como tan, como carnicero experto, una cosa así. Creo que yo no había contrastado antes como ese conocimiento, y lo daba por sentado en mi vida. Después fui cachando que había gente que no le gustaba el piure, o que no lo conocía, o que no le conocía los mariscos, o no le gustaban mucho los mariscos. Pero las cosas así allá eran así en mi casa, por lo menos. Eran como las ostras, los piures, etc. Otra cosa es que mi mamá estudió biología 1 año antes de artes. Ella se salió y estudió artes. Entonces algo como que tenía siempre como su algo con las cosas vivas, ¿sí? Y curioso que, bueno, no sé si todos saben, pero el piure es parte de un filum que se llama urocordados, que son cercanos a los cordados, dentro de los que estamos nosotros. Y es porque el piure, cuando es larva, tiene una columna vertebral y tiene hasta como unas branquias, parece un pescado. Llega a la roca, se da vuelta y se pega. Y empieza a generar esta especie de coraza rocosa. Entonces un animal súper extraño, en realidad. Extraño y a la vez como atractivo y rico, y todas esas cosas visual que genera ver esa obra. Yo cuando la vi, de hecho, también la reví, digamos. Fue como, wow, así como qué erótico, jugoso, y toda esa cosa enjundiosa que tiene el piure, y verla así como tan en una mesa con un mantel cortando sin tabla, nada. Lo encontré tan crudo y a la vez tan así atractivo. Solo me parece interesante eso. Oye, bueno, Magali está viviendo ahora en Curacautín. O sea, se fue acercando a la mamá de ustedes, digamos. Me contaba que se conocieron en la Católica con Civil. Inmediatamente fue como un sas. Se encontraron y dijeron, oye, hagamos algo juntas, hagamos un video. Así nació todo, y era todo tan orgánico. Me contaba así como, oye, el cuchillo incluso era mío, la camiseta también. O sea, había como algo como... todo este trabajo se fue haciendo como de forma orgánica, ¿sí, no? Y hay que decir algo, lo que tú me contabas de la mamá de Civil. En realidad, cuando uno ve la vaca, ¿no? Uno piensa, claro, dice, ¿qué hace la vaca en el arte, no? Pensaría uno, ¿no? Por un lado, ¿no? Pero esta idea de que ella observa la vaca, panza, bonete, librillo, cuajo, y deja librillo en blanco, ¿no? Hay un registro, librillo como el libro, porque efectivamente cuando, bueno, en un guillatún, en Pitrufquén, cuando me invitaron, antes de mediodía hay que sacrificar una vaca,
no es tan agradable eso, pero después hay que enterrar todo lo que no se come en el guillatún. Y yo le ayudaba a la Elvira, bueno, la hija del lonco que estaba haciendo esto, y me daba como risa porque empezaba yo un poco como a rumiar. Panza, mira, aquí está la panza, aquí está el bonete, el librillo. Parece un libro, decía yo. Parece un libro porque efectivamente, ¿no? Y de repente vi en el cuajo una manzana entera. Yo dije, pero si esta manzana está entera, dije yo, ¿por qué somos tan flojos? Dejamos que la vaca se coma la manzana, ¿por qué no la comemos nosotros directamente? La vaca rumia. Ustedes ven que mastica y vuelve nuevamente y va pasando por los 4 estómagos, y eso se ve en semejanza con la oración, con el mantra en la India, ¿no? Como esta es una forma de comprender una oración, una noción de observancia religiosa, la vaca sagrada, ¿no? Y otra cosa que me hizo como sentido al principio, ellas toman de la tercera sinfonía, toman el cuarto movimiento. Hay que decir, bueno, Gustav Mahler no hizo óperas, su trabajo operático lo incorporó en sus casi 10 sinfonías. O sea, la 10ª sinfonía quedó en el primer movimiento nomás, y ahí la dejó inconclusa y murió. Y en realidad el trabajo lírico que está dentro de las sinfonías es un equivalente por el ritmo y por la coloratura a lo que sería una ópera concertante, se puede decir. Y ahora cuando uno ve, hablando ahora con Magali, le decía, el ritmo visual de la obra está como en concordancia también con el canto lírico. En el trabajo que hicieron en la recreación se tomaron toda la sinfonía, pero en partes, ¿no? Se tomaron como el primer movimiento, en un momento lo interrumpen. O sea, hicieron como un trabajo performático, ¿no? Esto tiene 2 partes, la preparación del piure y después la comida, ¿no? Son como 2 partes. Y en la segunda parte ustedes entraron también con la parte lírica. Esa parte lírica es interesante porque se basa en un fragmento de Nietzsche, en realidad de Zaratustra. ¿Por qué se los leo? Porque creo que tiene que ver un poco con el tema también de la Bienal, que es el trueno. El trueno y sobre todo cómo mirar la naturaleza de una manera más profunda. Se dice que hay una razón aristotélica en que siempre buscaba la causa primera, Dios. El pensamiento siempre razona en búsqueda de causas, alejándose cada vez del mundo. Nietzsche es un llamado al retorno de la sensibilidad y a descubrir que hay grandeza en el mundo que hemos dejado de lado por considerarlo solo desde su apariencia. El día es la razón y la noche vendría a ser la sensibilidad. Por eso indica que el mundo es más profundo de lo que sospecha el día. Y dice así, oh humanidad, presta atención, ¿qué dice la profundidad de la noche? Yo dormía, me desperté de un sueño profundo. El mundo es profundo y más profundo de lo que el día recuerda. Oh humanidad, presta atención. Profundo es tu sufrimiento. La alegría es más profunda que la pena. El sufrir habla, desaparece, pero toda alegría busca la eternidad, una eternidad profunda, profunda eternidad. En verdad, lo que Nietzsche postula, bueno, a lo largo de su filosofía, hay que pensar que él en realidad no era filósofo, él era filólogo, pero a su vez también compositor. Entonces, él hace una crítica profunda al racionalismo y también a la ciencia, porque él ve con mucha lucidez que el racionalismo o la razón puede llevar a la humanidad a separarse de una manera dramática de su entorno y de la naturaleza, por sobre todo, y él aboga por el carácter irracional del ser humano. Bueno, ahora Magali me decía, tanto Sibyl como yo vimos que cuando pensamos en una banda sonora,
para el video, inmediatamente las dos saltamos al mismo tiempo y dijimos, Mahler, sí, Mahler. ¿Qué cosa? Mahler. A ver, espérate. Y empezaron a buscar y ahí Sibyl buscó y dijo, la tercera, ahí hay una parte que podemos mirar. Y Sibyl había incursionado en Nietzsche también. O sea, lo interesante de Sibyl, quizás en relación a esta obra, es que ella, yo creo que nos hace ver en su obra que lo cotidiano, algo tan simple, en este caso el piure, el preparar un piure puede ser quizás tan profundo como quizás, no sé, una filosofía. Así yo lo entiendo. Yo creo que ustedes de cierta manera están permeados de esto. Sí, yo siento que si hay algo peculiar en la obra de Sibyl, de mi mamá, es que ella vivía profundamente las cosas que ella plasmaba en algunas formas de arte. Eso es primero. Es decir, siento, quizás, espero no estar equivocado, ahí mamá, pero siento que ella como que se hizo amiga de las vacas, por ejemplo. ¿Ya? Como que tenía una relación con los objetos, con las copas, con cosas como que para cualquiera uno va, no sé si cualquiera, ya, quizá no para ustedes, pero para ciertas personas sería como, bueno, una copa, una vaca que saca un pedazo de carne. Y como tú dices, claro, es ese mundo que claramente este sistema nos lleva a decir que no existe en realidad, que son imaginación, locura, abstracciones, bla, bla, bla. Y que quien lo experimenta realmente, que en este caso a mí me lo transmitió mi mamá, realmente para esa persona sí es real y tiene un sentido de realidad porque lo está viviendo. Y yo sentí que mi mamá sí tenía eso, que estaba viviendo, que no era como sus alucinaciones de que las vacas, que hay que pintar sobre las vacas o que el piure, sino que ella sentía que había algo esencialmente bello en relacionarse con estos elementos. Siguiendo un poco lo que mencionaba el Domi, yo creo que mi vieja también, justamente vivía el día a día agregándole como cierta sensación, cierto sentimiento a las cosas que veía. Tanto desde, no sé, desde ver un atardecer, desde ver cómo algunos árboles florecían. Ya se me olvidó el árbol clásico, Domi, de mi vieja. El árbol clásico de mi vieja, que era un árbol que da flores, jacarandá. No sé si es que hay algunos alumnos acá de ella, pero era clásico porque, bueno, yo viví con ella mucho tiempo y todos los años o muchos de los años en los cuales ella enseñaba color o desarrollo de la creatividad, lo hacía mirar el jacarandá en distintos momentos del día. ¿Y el aroma también? ¿El aroma también? Ok. Ese árbol tenía unas flores que tenían un color muy bonito, era como un azul, medio verdoso, o medio morado, o rosado, y cambiaba en el fondo la tonalidad en la medida que habían distintos colores en el cielo. Y esa forma como de estar presente, digamos, observando, y tal vez no dándole tanta vuelta en términos tal vez tan racionales, y de alguna manera como poder plasmar lo que estás viendo en algún dibujo, algún color o alguna forma, más allá de lo que debiera ser, sino que más bien de lo que tú crees que te está haciendo sentir esa situación. Era algo que ella buscaba en sus alumnos. Ella no quería que ellos en el fondo reproducieran algo que estuviera en Wikipedia, sino que realmente sintieran lo que estaban viendo. Y de hecho se enojaba mucho. Ella vivía entre la felicidad y la frustración con sus alumnos, en la medida que ellos salían un poco del quehacer común, digamos. Y después, bueno, estos alumnos reaparecían dando vueltas en distintos momentos. Incluso en su funeral aparecieron alumnos. O en otras ocasiones donde habían presentaciones de ella. Entonces, de todas maneras, ella generaba algún tipo de vínculo con ellos,
que tal vez venía justamente a eso, a un poco como sacarlos de tal vez como una burbuja, tal vez de una forma de pensar que era más tal vez racional o tal vez simplemente era una forma de pensar que venían arraigados de la familia. Entonces, esa visión distinta siento que se veía reflejada en cómo sus alumnos finalmente interactuaban con ella. Quizás dos escenas, para finalizar, dos escenas. Una, a mí cuando conocí a Sibyl, ella me habló directamente, yo venía llegando, y yo me di cuenta que su obra era muy grande y que yo no podía acceder a eso. Entonces, pero ella entendía todo. O sea, ella me miraba y se reía todo el tiempo, ¿no? Bueno, y nos fuimos juntando un poco porque lo que ella incorporaba en su obra eran elementos que yo, para mí, no era el arte clásico como yo por ahí lo había visto, etcétera, sino que era algo totalmente diferente. Y después me di cuenta que esta forma asistemática de ver la realidad era mucho más rica, que no era como taxonómica. Por ejemplo, ella cita en una parte a un artista belga que hizo todo un trabajo sistemático con vacas, colocando prácticamente, comparando las distintas razas de vacas con los distintos modelos de automóviles. Y en realidad un poquito siguiendo a René Magritte. Bueno, después conversábamos de esto y un día me acuerdo que me llama por teléfono, me dice, ven a verme. Era así ella, ¿no? Ven a verme. Ah, ya sé, estoy segura que no tienes ganas de venir a verme. No, pero si espérate, si no he dicho nada. No, sí, no tienes nunca tiempo. Pero aquí hay un amigo que quiere verte. A lo mejor por él vas a venir. Y yo le digo, pero para. Me dice, ¿y quién es? Tomás Lefebvre, un compositor. Bueno, fuimos y hasta la madrugada nos quedamos conversando y tomando y fue fantástico. Tomás Lefebvre fue un gran compositor, muy asistemático, vivía prácticamente en la calle. Él de hecho hizo varias composiciones para películas chilenas y formó generaciones. Y hay muchos papeles que quedaron. El papá de la Eva Lefebvre, de la artista. Y la última vez que la vi fue igual raro. Ven a verme, y era como cerca de Navidad. Y tenía en la casa así como, era como distintas obras. Y yo me quedé con una obra de ella. ¿A qué no saben? Son 4 sillas de playa. Y las 4 sillas de playa llevan el sello de ella. Entonces, esas 4 sillas de playa es muy chistoso porque se las mostré a un poeta y el poeta me dijo, pero estas en Francia se le llaman las chilenas, chilian, porque tienen una forma que solamente existen acá. Y todavía las tengo. Bueno, las podríamos haber traído aquí para echarnos. Yo las uso en realidad. Son obras de arte, pero yo las uso. Y bueno, y después ya no nos vimos más. Eso fue. O sea, estoy pensando como si son las sillas de playa que conozco. Estuve ahí, digamos. Ha sido como bonito igual hablar de ella, como tenerla más presente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias por este encuentro. Yo creo que es único.